Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lili Arellano. ¿Cómo te Saldaña. amaneció? Pues me amaneció, que ya es mucho. Sí, ya. ¿A ti también Sí. te amaneció, Jorge Castro? Sí, pero bien. Yo creo que sí. Tenemos que empezar bien este sabadito, Lila. Buenos días. Óyeme, qué bien te marcaste la barba, ¿eh? Sí, eso es Sí, un detallito. se te ve. Vamos a dar un poquito... Ayer no la traías así, No, sí. ¿sí? O Vale diario que- te crece la... No, sí, claro, todos Claro, los días. claro. ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Tu micrófono. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. amaneció usted? ¿Cómo amanecí? Pues muy bien, sí, pero amanezco muy temprano. Sí, hombre, hoy sí pues, francamente, nos dieron un golpe para salir de la cama, ¿verdad? Pues ¿A sí. ti no te dieron un patadón? No, a mí me ¿No te tratan dijeron bien ya? por principio de cuentas. A trabajar, Esto a trabajar. no es un trabajo, esto es un placer. Pero si fuera a las 10 de la mañana sería más placer, pero... Claro, en o a general las es un 11, placer. sería Si divino. podríamos decir lo placeres mismo a las 11 de la mañana para que se esta hora. Pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? ay, esta vida es un valle de lágrimas, ni modo. Pues sí, fíjense que hoy es cumpleaños de Magalia Chacha. Hoy sábado. Hoy 4 de marzo, ¿no? La exalcaldesa. 4 de marzo, Lidia La 4 de marzo. exalcaldesa. Seguramente estará de manteles largos, vas a ir tú, ¿verdad? Yo, claro, no puedo faltar. Pero no hay manteles, ni cortos ni largos. Es así sobre la mesa, así. La ¿Pelona? mesa desnuda. Pelona, mesa desnuda, así es. ¿Eh? Sí. Ay, pero se come re bien. No sabes las manitas de cerdo. Oh, le quedan buenísimas. Sí, Magali tiene además fama, ¿no? De ser una excelente cocinera y anfitriona también. Yo no sé si cocinera. Anfitriona. Yo diría Sí. que más bien A mí me tocó en anfitriona. algunas ocasiones, fíjate, que una ocasión comidas en su casa, ¿sí? Que tuve la oportunidad de asistir como invitado y recuerdo que hacía el famoso puchero yucateco, 3 carnes, creo 4 carnes. Que hay un ¿no? puchero tabasqueño de donde tú eres oriundo, ¿verdad? Sí, así es. Es distinto. Parecido, pero no ese que hacía Magali, yo me acuerdo que extraordinario, la verdad. Pues yo también hago pucheros. Sí. Sí. Frecuentemente. No, ya me imagino. Son los únicos pucheros que sé hacer. Fíjense que... Yo también. ¿Tú también haces pucheros? Sí. Entonces, berrinches. Ah, pues sí, entre puchero y berrinche hay una invisible franja. Sobre todo cuando no timbra la caja. Entonces, oye, fíjate que nadie sabe qué es eso de timbrar la caja. Los jóvenes de ahora, ¿qué digas. significa? Me preguntan. Y ahora les tengo que dar una serie de explicaciones. Bueno, Alicia Ricalde sí sabe muy bien, porque cuando hizo todas las negociaciones para la parte continental de Isla Mujeres, decía, bueno, pues es que necesitamos ganar. Cuando dejó a Hugo de sucesor, porque pues tiene que timbrar la caja. Ella sí Fíjate, sabe lo que eso significa. Lo que es Su timbrar la frase, ¿no? Sí, Sí, de sí. timbrar la caja. Sí. En caso de los jóvenes que aquí menciona Jorge González, yo creo que más bien porque es otra generación, ¿no? Ya como en los casinos, ¿no? Antes lo bonito del casino era que timbraban las monedas cuando caían y ganabas, ¿no? Y ahorita todo es electrónico. Esta generación ahorita de jóvenes yo creo que también ya se maneja mucho con el dinero electrónico, las operaciones por internet y todo. Sí, hombre. Sí. Que han creado tanto desempleo, caray. Totalmente, sí, así es. Yo creo que la Muchos tecnología se favores, tiene que utilizar con medida y de acuerdo a la realidad de tu país. No puedes tú globalizar Efectivamente. ni poner las cosas así porque generas muchos problemas en lugar de ayudar, ¿no? Esa modernidad tecnológica impuesta es una verdadera imbecilidad. Así es. Se trata de que la gente avance, de que viva de un bienestar común o de que unos cuantos se lleven más dinero por sacar a la gente de sus trabajos y tener sus maquinitas. De hecho, este señor Panucho, ¿cómo se llama? El que vamos a ver, acusa parte de esto, de la mecanización de las industrias norteamericanas, como las generadoras Del gran desempleo. del gran desempleo, pero en realidad los culpables son los empresarios que hacen los trafiques, no el No, yo creo que ciudadano los va culpables son los a gobiernos. trabajar. Porque Claro, ellos claro, tienen claro. la facultad de regular, ¿no? Por ejemplo, los cajeros automáticos. Si le dicen, bueno, ¿cuántas sucursales tienes, no? Es que 2.200. Bueno, muy bien, entonces vas a poner 220 cajeros. Oye, no, sí, cómo no, los vas a poner en las plazas para que des el servicio a las 12 de la noche.
pero no me vas a correr un cajero. O sea, es un servicio adicional al que presta el banco. Bueno, ustedes pero entonces, dicen, ¿qué sí. les dio? Bueno, pues pongan todos los cajeros que quieran y salieron Entonces hay que ver otra vez. los cajeros automáticos y Lilia, salieron querida, todas las personas. Lo peor del caso es que los propios empleados se sienten contentos porque están modernizando su negocio. Fíjate que no. No hay peor, no hay acabado más bueno, pero, perfecto que señor, la usted- derecha que un empleado baboso. Al que van a correr es a él. La robotización, Pero es que la eso lo vemos modernización. en la luz, por ejemplo, ¿no? En las empresas paraestatales, pero no necesariamente en las privadas, ¿eh? No, no, en las privadas, yo lo veo en las privadas. Por ejemplo, Easy. Las muchachas están contentas de que ya tienes para pagar ahí. Dice, ay, mamacita, no seas... La que sigues eres tú. Claro. Y no hay sindicato que los... No hay gobierno, no hay Estado mexicano que defienda su propia planta laboral. Luego ya, en los estados mejor ni hablamos. Bueno, ya Pero no hay desde una el momento conciencia empresarial tampoco. en el que te descuentan el 50% si estás enfermo, como Por eso, trabajador, hombre, bueno, ya... Los señores diputados. Ahora ustedes dicen, Nicolás dijo al principio, luego rectificó, hiciste rectificar, dice que los empresarios tienen la culpa de esto, ¿no? Y luego, porque El tú Estado dijiste como que el empresario. gobierno. No, yo creo que es la sociedad, porque ahí está el origen. La sociedad es la que elige, bien o mal, a los De gobiernos. una forma permisiva. Claro, o sea, es la que les da ese aval. Y es la que Aunque luego las tiene- elecciones sean fraudulentas o lo que sea, la Claro. sociedad es la que los Es la que encumbra. vota, ¿no? Es la que Claro. los coloca y la que luego, pues con su pasividad, permite que se cometan estas Aun cuando aquí situaciones, nos ¿no? metemos en una bronca de siempre, en la bronca de siempre. No, señores, esa ambigüedad es la que faculta, es la que protege al empresario ladrón, es la que protege a los diputados como que están haciendo ahorita las salvajadas que están haciendo. No, tienen nombre y tienen apellido. Porque la ambigüedad de la sociedad, pues entonces la sociedad es culpable de todo. ¿Por qué caes en una ambigüedad? No, el señor sacerdote ese es un bandido, se está robando los parques públicos, se llama así. No es la iglesia en su conjunto, es ese. Entonces, yo, desde mi punto de vista, claro, no vamos a ponerle nombre y apellido, porque si no es una suerte de impunidad, pues es que todos somos culpables. ¿Yo soy culpable de qué? No podemos saber los millones de mexicanos que votaron por el PRI o por el PAN, porque ahí está la base. Saber, necesitaríamos el listado nominal para decir estos son los culpables o que estos fueron los que votaron por este Sí, no se diputado, puede, por ¿no? estos. No, Sí, no, no, claro. pero él no está hablando de la sociedad, Sí. él está hablando de quienes ejecutan o quienes hacen las leyes o quienes ejecutan las acciones desde los gobiernos. Tienen nombre y apellido. Bueno, aquí pues todos lo sabemos. ¿Quiénes son los Por ejemplo, diputados este federales por cuate, Quintana Roo? San Martín de Porres, ¿cómo se llama el que está de líder del PRI? Raimundo King. Raimundo King. Pues uno de los que votó precisamente por lo del petróleo, lo de la luz, en fin. Pues tienen Sí, nombre, Chanito tienen Toledo apellido, y Chanito. todos. En fin, Pero ahí tienen están los nombre, tienen nombres. un apellido. No es una ambigüedad. son Ivanova, ellos. Paul, todos ellos, claro. Entonces es a lo que yo me refiero, ¿no? La ambigüedad es el espacio perfecto porque todos somos culpables. No, señores, yo no soy culpable Bueno, de es nada. que Nosotros denunciamos. en esa ambigüedad ahora resulta que pues se llama a la unidad de los mexicanos, pretende Peña Nieto dar una explicación de lo que para él significa unidad. Esgrime que hay valores que hay que enarbolar cuando ellos lo sacaron de los libros de texto, cuando ellos han jugado con los valores, pero por donde lo quieras ver, cuando ellos los han desdeñado y ahora resulta que es con esos valores con los que él llama a la unidad, que porque no se trata de darle el respaldo a un gobierno o a una persona. Con esto de nueva cuenta nos viene a decir que lo de las estadísticas, en donde está por los suelos, pues le vale. Si nadie está hablando de que nos unamos porque yo estoy guapo y copetón y lo hago muy bien, no. Hay que unirse si quieren salvar este país, pero él es el que lo está rematando. No, El problema no es Trump, el problema es México. Así es. O sea, O sea, el Y gobierno. la percepción que México y los gobiernos de México han generado hacia el exterior. Digo, y sí es cierto, Donald Trump se ha excedido, ¿no? en sus medidas anti-México y anti-mexicano también, pero está la otra parte también que se me hace interesante. Él está viendo por su país, por sus gobernados, él está Claro. preocupado por la situación económica de Estados Unidos, por la generación de empleo, por la pues, pérdida de ingresos, en fin, o sea, si lo vemos de este lado, él es un nacionalista
y quiere trabajar por Estados Unidos. Ahora, en esa lucha nos está llevando entre los pies a todos los mexicanos, que realmente no todos merecemos ese trato. Ya es otra cosa también, ¿no? Fíjate que yo justifico muchas de las acciones de Trump, porque cuando sabes que la delincuencia está desatada, tú le pones rejas a tus ventanas, pones una doble puerta, metes 3 cerraduras, te proteges. Ellos se están protegiendo pues de los maras salvatruchas que pasan por aquí, de también la gente que sin preparación llega allá, no encuentra empleo y se dedica al hurto, a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el que está en el campo cosechando, trabajando, dándole muy fuerte. Creo también que se le criticó mucho cuando dijo que el mundo andaba mal, pero que él lo iba a enderezar, ¿no? O ellos lo iban a enderezar. Eso. Bueno, para empezar, todos decimos este mundo ya se va a acabar, el mundo está mal, ya estamos locos todos. O sea, no dijo algo que fuera, que no estuviera en el lenguaje común. Y cuando dice nosotros lo vamos a enderezar, que no el mundo entero se ha encargado, todos los países, de girar en torno al dólar. El dólar es la moneda que rige en el mercado. Lo que dicen los Estados Unidos, ahí están las organizaciones internacionales, la OEA, la FAO, la ONU, todo esto para rescate del mundo. ¿El mundo entero le ha dado a Estados Unidos esa facultad? Pues, No se la están tomando solos. pues sí, no es de hoy. Tienes totalmente razón. Hay que ver de manera histórica cómo Estados Unidos pues se hizo. ¿Cómo se construyó Estados Unidos? ¿Con quién se construyó Estados Unidos? Con muchos que huían de Europa, con muchos cerebros y con justamente el dinero. Aquí vente, te voy a dar una nueva vida. Y así se hizo Estados Unidos. Estados Unidos es una cuna de gente que no tiene nada que ver. Hay que ver cómo lo hicieron, cómo hicieron un genocidio con los indios que tenían allá. Seguramente uno de los más grandes del mundo. No hay que olvidar esta historia. Y hoy en día estabas diciendo que está haciendo un proteccionismo nacional. Y los valores que tenemos se han perdido. Claro, por supuesto, tienes totalmente razón. Tenemos que recuperar nuestros valores. Nuestros mismos políticos quitaron los valores. Y hoy en día Trump decía, bueno, tenemos valores. Americanos tenemos el valor, tenemos que levantar y cerrarnos. Bueno, sí, muy bien, perfecto. También nosotros deberíamos de reaccionar de la misma manera. Solamente que me da mucho miedo, porque si hacemos un poco, algunos pasos atrás, vemos muchos ejemplos en la historia que se comportaron de la misma manera y sabemos dónde llegó esto. Esto me da miedo. El discurso de Trump frente al Congreso me da mucho miedo, en el sentido que puede reactivar toda la industria americana, la economía, porque el país está en quiebra total. Y sus presupuestos en diversas áreas son muy importantes. No sé si él tiene un buen contador, porque ya se gastó mucho dinero. El más preocupante es el dinero que va a invertir en el ejército. ¿Por qué un señor que quiere paz quiere hacer un ejército tan grande y tan potente? Porque con sus dictados se está enfrentando al mundo. Está y hay enfrentando una al mundo. reacción. Estos países, ahora los 6 países que determinaron que no entran los americanos si no tienen la visa correspondiente, entonces ya están en un toma y daca que puede generar cualquier cosa. Si aquí mismo hay una situación social Podría ir a fuerte. las convencionales, porque son las que dejan dinero, las totales no, las convencionales sí. Yo Claro. entiendo y comparto en parte o en gran parte el antipriismo y el antipeñismo. Pero no hay que caer, a mi juicio, del otro lado, porque quien está en el poder, Peña Nieto, si hubiera estado López Obrador, que de los candidatos que compitieron, o Josefina Vázquez Mota, la situación, eso no iba a influir en el ánimo ni en la política de Trump. Él trae su propia, como bien dicen ustedes, su propio proyecto, su propia política, que no tiene nada que ver con nuestro país. O sea, nuestro país solo ha influido en
en la política migratoria y en el cierre en las cosas de las fábricas norteamericanas que piensa regresar a Estados Unidos. Pero creo que Trump naturalmente no tiene razón, ¿no? O sea, no tiene razón en lo más mínimo. No tiene razón en su desdén hacia México, en su política migratoria, no tiene razón en el muro, no tiene razón en llevarse las fábricas. Es más, no tiene razón ni siquiera en pensar así, porque no es podemos hablar de ese tema largo, ¿no? Y cada quien tendrá naturalmente su opinión. Yo solo quiero decir una cosa. Trump es injusto con México. ¿Por qué es injusto con México? Porque tú hablas de los que vinieron de Europa, fundaron Estados Unidos, la masacre de los indios y todo. Pero la gran prosperidad de Estados Unidos se debe a México. Los estados más prósperos de Estados Unidos son los que nos arrebataron. Es cierto. Son Texas, California, Arizona, Nuevo México. Bueno, en fin. ahí ya estamos Entonces, mal. No nos arrebataron nada. Hubo un fulano que los vendió. O sea, ahí no es. Nadie arrebató nada. Ahí hubo un fulano que vendió. Que no No llegaron y no, lo arrebataron por se quedaron. No. Hubo una guerra. Una tranza ahí, le dieron una lana, así como han vendido la Riviera Maya, como han vendido tantas cosas, igualitititito. No hay mucha diferencia en esas. Por eso, esos pero era trueques, ¿no? territorio nuestro y nos arrebataron a través de una guerra. Y una guerra se hizo un tratado y ya se definieron, ¿no? Que siempre en una guerra, cuando se firma un tratado, es alguien. Cede, porque si no, ¿qué firmas? Hay una patria, un traidor, lo que sea, ¿no? Pero era territorio nuestro. Claro. Y entendiendo que la visión de ahorita no es la Yo visión creo de aquel tiempo. en que para que las cosas puedan tomar un rumbo, un tono, hay que ser autocríticos. Y en este país los gobiernos que hemos tenido han llevado a toda esa expulsión de mano de obra joven, de gente trabajadora, de todo esto que debió haberse quedado aquí para hacer progresar este país. De talentos también. De talentos, Muchos de todo. talentos. Entonces las cosas serían diferentes. Yo no creo que Trump tenga la culpa de nada, la verdad. Tendríamos que ver que los mexicanos hemos estado durmiendo con el enemigo, lo hemos estado manteniendo y dándole de comer, Tienes razón. y pagando sus lujos, Es historia. y pasándolo todo. Claro. El señor para mí sí está haciendo lo correcto para su país. Digo, a mí no me importa el mundo, me importan los norteamericanos. Porque es lo que los norteamericanos quieren oír. Este cuate es un pillo, es un bandido, hombre. Esta situación no nace de un día para otro. Tienes razón. Es todo Además, lo llega que con hemos un mundo de llevado. votos de apoyo. Hay un pensamiento generalizado en Estados Unidos que les gusta hacerse tarugos igual que acá. Hay una De doble que no, moral. el problema es México. No, el problema son ellos. El señor que corrió empleados y sus plantas y le valió gorro dejar un pueblo fantasma de 2,000 gentes, de 2,000 casas. Fue el empresario gringo que se vino acá y O que se con fue a tal de China. ganar unos pesos, le importa madre si lleva todo a la miseria. Pero es el empresario mexicano lo hace y el chino lo hace. Claro, el problema es el neoliberalismo, si ya nos vamos a una estructura intelectual. El problema es la deshumanización de los gobiernos, ¿no? Tiene mucho que ver inclusive con poblaciones. Pero esa moralidad no es tanta, no es que se haya perdido, es que se hacen tarugos. Saben perfectamente lo que es aprovecharse de los demás. Y Trump lo que hace es agarrar las banderitas que quiere oír los norteamericanos. Claro, como muchos. Pues claro. Pero no es el único. No, por supuesto que no. Obama sacó más mexicanos que este Cristiano Trump. No, Pero muchos porque, más. porque apenas empieza. Empieza solamente. Apenas empieza. Esperar un año, Vamos ¿no? a ir al corte, Para verlo, ¿no? porque fíjense que regresando, Anaya, es Ricardo Anaya, estuvo allá en una universidad en Washington. Hizo una exposición en defensa de México, hablando de México. Y sí quisiera que la compartamos y la comentemos con nuestro auditorio, ¿les parece? Claro que sí. Vamos al corte, enseguida volvemos. Los estados.
Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pues vamos con Anaya, ¿qué les parece? Vamos a ver a Anaya. Vamos a ver a Anaya y ya comentamos. Start by sharing a few thoughts, a few facts about Mexico. Mexico is a country with 3,000 years of history. Mexico has a rich culture and very friendly people. With over 120 million inhabitants, Mexico has the 10th largest population in all the world. Our economy is the 15th largest in the globe and the 11th largest by purchasing power parity. It's big. It's more than 2/3 the size of Russia's. We export more manufactured goods than all Latin American countries combined, including Brazil, Argentina, Chile, more than all Latin America together. As an example, we're currently the leading exporter of TV screens worldwide. Mexico is the 9th most visited country in the world, with over 30 million tourists a year. Now, what does Mexico mean for the United States? Let me share some thoughts about 3 topics: trade, immigration, and finally the wall that Donald Trump plans to build. I'll start by trade. It has been said that NAFTA, the North American Trade Agreement, has been a one-sided deal, with massive numbers of jobs and companies lost for the United States, and that Mexico has taken advantage of the US because of massive trade deficits. But let me try to explain why I am absolutely convinced that that's not true. A few days ago, on February 13th, the 6 American ambassadors to Mexico from 1989 to 2015, from both Democratic and Republican administrations, published an article on the Washington Post about how the relationship with Mexico is strategic to US interests. Regarding the North America Trade Agreement, they stated that the value of the two-way trade has grown 6-fold since the agreement entered into force in 1994,
reaching $584 billion in 2015. They also explained that Mexico is now the second largest market for U.S. exports, larger than the U.S. exports to China, Japan, and Germany combined. Now, what about jobs? It's an undeniable fact that some manufacturing jobs have been lost to Mexico. We all have read news regarding shifting production south of the border, but these stories paint just part of the picture, a very incomplete one, by the way. A much deeper analysis shows a completely different picture. Let's start by reviewing the behavior of jobs and Mexico-U.S. trade in recent history. ¿Qué les parece esta primera parte? Bueno, a mí lo que me llama la atención, ya había tenido la oportunidad de leer las reseñas de esta conferencia de prensa que dio Ricardo Anaya, fue en la Universidad George Washington, de Washington precisamente, muy acertado, muy bien documentado él, pero aquí digo, lo que me llama la atención de este fragmento que acabamos de ver es que él soporta sus datos, es una conferencia donde llegó muy bien documentado, en testimonios de los propios embajadores de Estados Unidos de 1994 al 2015, donde ellos mismos avalan la relación comercial de México con Estados Unidos y hablan de las ventajas que Estados Unidos tuvo. Entonces digo, no necesariamente es lo que Donald Trump ha estado tratando de venderle esa idea al mundo, ¿no? De que el Tratado de Libre Comercio ha sido perjudicial, ha sido dañino, cuando sus propios embajadores han testificado, han demostrado, han escrito que fue una relación que benefició a ambas naciones y disparó el valor comercial por 6, ¿sí? Dándole a Estados Unidos una ganancia, y lo vimos ahorita, de $584 billones. Entonces esa parte pues, se me hace que Donald Trump no la está viendo, no la está midiendo en su justa medida. No sé si la está midiendo en realidad. La política que él trata de llevar es, como lo hemos dicho al principio de este programa, un proteccionismo en el cual justamente él sabe que va a perder mucho, porque México es su primer cliente, somos los vecinos. En muchos dominios le vendemos y también nosotros pues traemos productos. El hecho mismo, y Carlos Anaya lo menciona, Ricardo lo menciona, el hecho mismo de poner una tasa más fuerte sobre los productos, vamos a decir, mexicanos que van a entrar para pagar el dicho muro, en realidad se está castigando él mismo, porque el producto va a salir más caro de su lado, es el que lo va a pagar, se está castigando. ¿El consumidor? El consumidor, su propia gente. Claro, es claro que él sabe que va a perder mucho. Pienso que él trata de hacer otro tipo de relación comerciales con México, y que estas nuevas cosas que está imponiendo va a durar un cierto tiempo. Retomando el Obamacare, que lo está suprimiendo, para implantar y hacer entrar el sector privado, tanto en la medicina, es decir, el curamiento, que los tratamientos. Eso implica muchas particularidades, es decir, que los laboratorios químicos americanos van a jugar una parte muy importante. Vemos aquí un señor que viene de un sector privado de economía y que va a tratar a llevar su país con justamente el sector privado y totalmente la ayuda de esto. Y eso es la idea que tiene, con todo su cohorte de amigos que son todos exdirectores o millonarios de cosas. Es bien importante ver de qué manera él va justamente levantar la economía entrando al privado y quizás va a hacer más comercio que el tratado que tenemos de libre comercio. Lo va a hacer de manera diferente. Nicolás. En lo general estoy de acuerdo. Trump, desde luego que sabe lo que estaba diciendo. Si no son tontos, son bandidos.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esas posiciones? En México eso se le llama pleito ranchero. Es friega, presiona, lleva a la crisis. ¿Por qué? Pues desde la posición del más fuerte. Esos no son datos nuevos. La posición del gandalla. El gandalla, claro. Esos datos ya se conocen y puedes jurar que hay documentos internos de los Estados Unidos que te están con grafiquitas y cositas diciéndolo. Entonces, ¿por qué lo hace? En primer lugar, porque es un gandalla. Políticamente es un gandalla y está haciendo un pleito ranchero para acabar en eso. Vamos a hacer un lado el libre comercio, sí, pero no quiere decir que vamos a dejar de comerciar. Te voy a llevar contra la pared, que es distinto. Los datos que siguen nada más te están demostrando que sabe perfectamente lo que es un gandalla. Su libro ese es el estilo. Pero si él mismo lo dijo, que si es fuerte, grita, y si el otro se defiende, negocia. Bueno, pero te lo están diciendo. Textualmente por él, ¿no? Sí. Es su estilo. Es un gandalla. Ahora, a mí me parece que en esta exposición los datos que se presentan, el tono en el que se lleva a cabo todo esto, pues debería servir un poco para quien está aprendiendo a ser canciller, ¿verdad? Eso. A mí me hubiera gustado que estos datos, que naturalmente son datos oficiales, ahí están y son conocidos, pero me hubiera gustado que los hubiera expuesto el secretario de Relaciones Exteriores de México, el secretario de Economía que también ya estuvo en Estados Unidos, y no o el propio presidente, ¿no? Porque eso lo hubiera... Ahí están los datos, pero hay que darlos a conocer al mundo y esgrimirlos como defensa de estos tratados, de estas negociaciones, porque al final de cuentas de eso se trata, de negociaciones. Y dice George que es para vencer al sector privado. Pues, oye, pues naturalmente, o sea, si no vamos, o sea, Trump no es el primero que lo hace. Todos los secretarios de la defensa de Estados Unidos han sido presidentes de grandes corporaciones. Claro. Todos. En fin, pero te voy a decir esto. Hay una cosa que no estamos tomando en cuenta, por eso a mí me preocupa este afán, que vuelvo a repetir, hay razón de decir, los presidentes de México, el gobierno de México, no, todo eso está bien, pero hay un aspecto que no hemos analizado y que ahí está, también se ha mencionado. Trump representa un sector de Estados Unidos numeroso, integrado por millones de personas que detestan a Latinoamérica, a México, a Centroamérica, y que desconfían de Europa, desconfían de los españoles, desconfían de los franceses, desconfían de los alemanes. No los detestan, pero desconfían de ellos, y con razón, porque los españoles han sido, pues, inconfiables en muchas cosas en sus negociaciones internacionales, los franceses igual, los alemanes igual, y a los mexicanos y a América Latina simplemente nos desprecian. Es un desprecio profundo, que tienen que venir a negociar y a comerciar con nosotros, porque así, porque ni modos, pero hay un racismo terrible, porque el entorno de Trump está integrado por blancos y protestantes, nada más, así es, que son los que creen en esa supremacía, detestan a los negros, detestan a los homosexuales, detestan inclusive a sus aliados estratégicos, que son los judíos. Hay en este momento en Estados Unidos un sentimiento antisemita muy fuerte que se manifiesta en lapidar sinagogas, en esto, en lo otro, y con la complacencia de Trump, que el propio gobierno de Israel, ya estuvo Netanyahu en Estados Unidos, le reclamó esto, y en fin, está no está muy enredado esto. Hay dentro de, cuando se inicia una guerra de una magnitud, hay un racismo detrás. Hitler detestaba a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales y también a otros. Y hay un afán hay un prejuicio racial detrás de todo esto. Estos son inferiores. Él los considera inferiores. Está fomentando y yo creo clima, tienes totalmente razón, y eso tienes que abrir los ojos, realmente ser conscientes de que está fomentando este clima, igual que lo hicieron muchos otros. Vamos de nuevo con Anaya.
This first line shows us how Mexican exports grew from 1994, when NAFTA began. The yellow line shows the behavior of manufacturing employment in the United States. Now, as you can clearly see, it remained steady despite NAFTA. It was in 2001 when manufacturing jobs in the United States start to drop dramatically, as you can see in the yellow line. And at the same time, Mexican exports also decreased a little. Why did this happen? Does it have anything to do with NAFTA, the North American trade agreement? The answer is no. What happened in 2001 is that China became part of the World Trade Organization. Then came the 2008 recession, and the United States manufacturing employment takes another big hit. And American employment has been slowly recovering since then. Mexican exports also suffered a small decline in 2008 and then recovered. But as you'll see in the next graphic, this growth was mostly at the expense of Canada, not the United States. Here in the brown line, you can see how Canadian exports to the United States decreased as Mexican exports increased. The same effect seems to have happened with China and Japan. See how their lines cross between 2001 and 2002. So what the evidence shows is that manufacturing employment remained steady in the United States despite the North American Free Trade Agreement. Blaming free trade with Mexico for the loss of jobs in the United States might be an appealing political argument, but it is definitely not accurate at all. Now, about the massive trade deficit President Trump has been talking about. The question is it really a matter of advantages for Mexico built into our free trade agreement? Absolutely not. It turns out that the trade deficit with Mexico is not even the most important for the United States. It's actually not the biggest. U.S. trade deficit with China is more than 5 times the one with Mexico in total value. U.S. trade deficit with Japan is also bigger. U.S. trade deficit with Korea, Germany, France, and Russia is also bigger in terms of the percentage it represents of the total trade between each of these countries and the United States. So why blame NAFTA, and more specifically, why blame Mexico? Now, it is true that the United States lost 5 million factory jobs in 2 decades. But does that mean that United States production dropped? Not at all. In fact, U.S. production has been growing at a yearly rate of 2.2%. That's a lot. So what's going on? What the evidence shows is that manufacturing output is growing while manufacturing jobs are declining. The explanation is in automation, not in free trade. A Fortune article cited a report from Ball State University stating that trade accounted for only 13% of the lost U.S. factory jobs, but nearly 88% of the jobs were taken by robots and other factors at home. President Trump's approach against free trade can severely damage North America integration and competitiveness. I can assure you, it will not succeed in bringing back a past that's already gone. A past. Pues un comentario rápido para que podamos también terminar de ver la exposición.
Muy certero ese punto, esa observación de Ricardo Anaya, de que no necesariamente México ha sido el causante de la pérdida de millones de empleos, ¿no? Ahí los ha demostrado, tiene razón, la automatización de la industria manufacturera fue un golpe duro a la economía estadounidense. Nos está demostrando también con gráficas el impacto de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, es otro factor también, que bueno, alguien, sus asesores se lo tienen que decir o recordar si ya lo sabe al presidente Donald Trump. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante el hecho que China entre en este mercado. La industrialización y la modernización es una cosa que no hay que poner al lado diciendo que es malo. Claro que por supuesto esto pues generó pérdidas de empleo, pero la modernización es algo bien. Entonces podemos referir a muchas cosas que pasó en la área de la industrialización y de la modernización y de la robotización. Entonces también es un factor totalmente importante, pero no hay que dejar esto porque son las nuevas tecnologías y vamos a seguir en este sentido. El mundo va a seguir en este sentido. Hacemos progreso tecnológico, aun si la alma de la gente no cambia, pues tecnológicamente tenemos otras herramientas que van a poner al lado muchos que no van a encontrar trabajos. En general le comentaba a George, es como si es una revolución industrial inglesa continuada. Este mismo fenómeno ya se vivió. Los Estados Unidos iban a bajar, claro, pero comenzaron a bajar desde el plan Marshall, cuando dejaron de ser productores de bienes y se convirtieron en productores de servicios. En tanto que los chinos siguen produciendo bienes a lo bestia. Era obvio que iba a suceder eso. Solo que, Nicolás, en esta época, si hace referencia al plan Marshall, el plan Marshall fue hecho para Europa. Una reconstrucción total. Él aprovechó de un clima de guerra, de Segunda Guerra Mundial, para reconstruir. Y quizás es la meta de Trump. Ricardo demasiado fuerte. Ricardo Anaya hace una muy buena exposición. Muy buena, muy gráfica. Debía de impactar esto en la sociedad americana, porque los gobiernos tienen esta información. Los gobiernos, los altos asesores, todos lo tienen. Esto debía de ser difundido en la sociedad norteamericana, para que se den cuenta de la injusticia de esta situación. ¿Por qué digo injusticia? Porque naturalmente lo es, y dentro de esto yo creo que se esconde una maquinación todavía más perversa que sí va en contra de México. Esto de Trump con estos datos, esto sustenta mi percepción de que hay algo más. Trump es desde los 20 y tantos años, tenía menos de 30 años cuando inauguró la Torre Trump, y todos los que lo conocen, amigos o enemigos, hacen una radiografía moral de él como un ser inestable, peligroso e incluso detestable. Detrás de esto, pero él representa otros intereses, a la industria armamentista. Va a ser una guerra donde México puede salir perdiendo, va a salir perdiendo. Hay una expansión territorial de Estados Unidos en puerta a costa de México. Tienen, de la noche a la mañana, ya no existe comunismo, ya no existe nada, no fue ni Cuba, no fue ni Corea del Norte, no fue ni China, ni los países árabes, musulmanes, fue México. ¿Por qué? Porque somos sus vecinos, y si quieren expandirse territorialmente va a ser naturalmente a costa del que tienen cerca de México, y tienen el pretexto perfecto, ¿no? El narcotráfico, las porque cosas igualmente y todo. Tienen cerca a Canadá, pero pues allá no se van a atrever a hacerlo, ¿no? No, pues tú ves, la relación económica de Estados Unidos con Canadá, ahí están las cifras. Es desventajosa, no tiene nada que ver. La relación económica con México es fuerte y ventajosa para ellos, pero privilegian lo de Canadá además, por motivos racistas y porque... México es un país rico. Por eso. Pero están en guerras de quinta generación.
Es decir, ya no están moviendo ejércitos, están moviendo economías. Claro. ¿Para qué demonios destruyes el país? Luego es un desmadre construirlo. No, mejor te quedas con él por las vías económicas, pones gobiernos títeres, pones... Es lo que es las guerras de Lo quinta han tenido generación. siempre, hombre. No, y él lo El gobierno sabe. títere Sí, más por eso que es un Omeya sabe no porque pueden hay tener. antecedentes inclusive que fincan el rencor, el resentimiento de Donald Trump hacia México en fallidos negocios que intentó hacer específicamente aquí en Quintana Roo, en la Riviera Maya, ¿no? Aparte de inversiones en Baja California, recientemente Sí, salió sí, que él es pleito ranchero. propietario de patentes en México, muchas radicadas acá en Cozumel inclusive. Entonces digo, él en su visión de empresario tiene radicados, focalizados intereses muy fuertes en México, ¿no? Ve Ahora, Walmart. la opción es competir y ganar o arrebatar. Y yo creo que se está yendo Pero por la lo segunda están opción. haciendo vía Walmart, lo están haciendo vía otros comercios, eso de que... Pero no lo hizo es que él, no lo hizo él, eso ya se venía, ya ¿Vemos se venía cómo haciendo. termina Anaya Misma. su presentación? Sí, claro. Porque si no se nos acaba el tiempo. Mientras no termine la presidencia, todo está bueno, porque un polco en la presidencia... no. Where manufacturing jobs were so important. Instead, we should be looking forward, understanding the changes to come, and working together to face the challenges they pose. The 6 American ambassadors to Mexico from 1989 to 2015 I have referred to also wrote this about NAFTA. This is not a perfect agreement, but neither is it the job killer some have construed. Since NAFTA was signed in 1993, U.S. jobs linked to trade with Mexico grew from 700,000 to 4.9 million. And they conclude, as I have explained, that new studies have made clear that the big causes of U.S. manufacturing job losses are automation and trade with China, not NAFTA. Second, I will now talk about immigration. It has been said that when Mexico sends its people, it is not sending the best. It's been said that we're sending people that have lots of problems, and that they're bringing those problems here, that they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. That's absolutely false. First of all, we're sending mostly tourists, and a lot of them. According to the United States Department of Commerce projections, Mexico became the top origin, #1 market of United States visitors in 2016, sending almost 20 million visitors. This figure is impressive. More than 1 out of 4 international visitors to the United States come from Mexico. That means a lot of jobs in the retail and tourist industries, depending on Mexican tourists. They spend close to $20 billion every year. Just to be clear about the importance of this, in 2014, the United States welcomed more visitors from Mexico than they did from the United Kingdom, Japan, Brazil, China, Germany, and France all together. Now, it is true. We have historically sent a lot of Mexican immigrants. There are 35 million Mexicans and Mexican Americans in the United States, which is the equivalent of the entire population of Canada. But keep in mind that 4 out of 5 are either American citizens or legal residents. Now, here are some important facts about immigration. This is relevant. More Mexicans left than came to the U.S. since 2009. Between 2009 and 2014, about 1 million Mexican immigrants and their U.S.-born children moved from the U.S. to Mexico. In the same period, 870,000 Mexican nationals left Mexico to come to the United States. More Mexicans left than came. And immigrants are not only hardworking people, but increasingly job generators. Immigrants continue to be nearly twice as likely as the native-born to become entrepreneurs, according to Kaufman's 2015 index. These numbers show a very different picture
from that portrayed by some politicians and media outlets. Mexico is sending more tourists and less immigrants every year, but in any case, the immense majority of both groups are law-abiding Mexican citizens with meaningful contributions to United States economy. Finally, let me share some thoughts about the wall. As a former president from Mexico said, obviously there's little the Mexican government can do to encourage more enlightened U.S. immigration policies. And it's none of Mexico's business if the U.S. government wants to add to its national debt by building a white elephant on its own territory. The United States government threatening to have Mexico pay for the wall is insulting and unacceptable. But above all, it's ridiculous. Just a few days after his inauguration ceremony, President Trump signed an executive order to build the wall. Several ways have been directly or indirectly suggested to have Mexico pay for the wall. The clearer proposal until now came from White House Press Secretary Spicer. He said Mexico would pay for the wall by imposing a 20% tax on goods imported to the United States from Mexico. At the end, the discussion seems senseless, since the border tax would be paid by the importer, and therefore the price of the imported good would rise, which means that ultimately it would be paid by the American consumer, not Mexico. Tenemos 4 minutos para cerrar el programa. Muy rapidito este segmento de migración planteado por Ricardo Anaya. Es un dato sumamente interesante también. México es un gran exportador de turistas. No solo recibimos, nosotros vivimos en un estado evidentemente turístico y sabemos lo que es eso, la importancia del turismo. 20 millones de turistas mexicanos visitaron durante 2016 los Estados Unidos y dejaron una derrama de 20 billones de dólares que favorecen a quienes, pues a empresarios del sector turístico estadounidense y a trabajadores del sector turístico. Si Donald Trump no lo ve importante, si Donald Trump cree que se puede prescindir de esas cifras, de esas cantidades en lo que representa, pues yo creo que hay un problema muy grande en su percepción de la economía norteamericana. Muy rapidito. Sí, totalmente razón. Es muy importante tener esas cifras presentes. México va a ver a su vecino, a visitarlo por X razones, y también nosotros recibimos americanos. En esos momentos de crisis y de miedo es bien importante saber que México siempre tiene su corazón y tenemos que hacer muchos esfuerzos para justamente recibir a los americanos que quieren venir a vacacionarse o a radicarse en México, porque sí vamos a tener mucha gente que quieren huir de este sistema y de la presencia de este señor, y nosotros no tenemos que desarrollar un cierto racismo hacia los americanos. Es importante tenerlos en cuenta. Bueno, en general el video completo, la exposición de este señor, pues yo la sintetizaría en: miren ustedes, nosotros somos buenos chicos y no nos echan la culpa de sus broncas. Como dice González Durán, ojalá y esta postura, por ejemplo, se diera desde Berkeley o desde la UCLA, porque la George Washington University es no solo católica, es el enlace con el ITAM de México, es el mismo grupo, pero es corto su alcance en frente a otras universidades como la de Nueva York. Ojalá y se difundiera más esta, que no es la posición de México, estos somos nosotros buenos tipos, buenos cuates, y ustedes no nos echen toda la culpa, pero la posición de México debe ser mucho más sólida, pero mucho más sólida, porque este bravucón puede meternos nos va a meter en un problema mayor. Necesitamos una solidez nacional, pero esa solidez no la va a dar Peña Nieto. Ese es el problema que bueno, ya se había dicho en otros momentos, ¿no? Pero ese es el problema que tenemos. El problema no es Trump, el problema son nuestras defensas. Jorge, me preocupan estos datos, sobre todo en los mexicanos que visitan a Estados Unidos. Deberíamos de visitar menos Estados Unidos porque es un exceso de masoquismo. En estos momentos, muchos turistas, sobre todo, hay una cosa muy grave. Yo no voy este año a Estados Unidos hasta bajar de peso, porque hay a los gordos
nos detestan, nos hacen a un lado, no te sirven en los Starbucks, te dejan a lo último. Llegas a en Estados Unidos, llegas a la oficina de migración, al área de los mostradores de migración, y te dejan a lo último, te mandan a que te hagan más preguntas, en fin, es sufrir humillaciones. ¿Para qué vamos ahí? Pues creo que Anaya, con esta claridad con la que habló de los datos de México, pone otra cara de la moneda. Si bien se necesita una mayor fuerza, también se necesitan datos. Claro. Si en algún momento Videgaray expuso ante los diputados que no se requería de gritos y sombrerazos para poner las cosas en su lugar, esta es una forma de poner las cosas en su lugar. Entonces, más allá de partidos o de lo que sea, me parece que fue una buena exposición, que sí debería tener un poco más de difusión, de eco. Así es, pero en lo que me incumbe de México, todas estas ventajas las ha tenido Estados Unidos. Y yo quisiera saber, el Tratado de Libre Comercio, ¿qué ventajas tuvo para México? Ninguna. Desactivó el campo, desactivó la industria, generó desempleo, una mayor pobreza. Entonces, bueno, vamos a ir a convencer al vecino de que, oye, el tratado estuvo muy padre para ti, ¿por qué lo quieres desbaratar? ¿No? Pues, oye, ¿sabes qué? Hay que desbaratarlo porque a mí es al que perjudicó. Y todos estos países, todo el comercio con China, todo el contrabando chino, bueno, pues, terminó con la industria textil, con la industria del zapato, por fortuna con la de la construcción, no, porque los constructores no permitieron la entrada del stand chino a sus ferias. Pero si no, también se hubiesen metido allá. La cuestión eléctrica ya iban por lo mismo, los focos y todo lo demás, pero pues ahí los Peralta tienen mano. ¿No? Se pusieron a abusar, no, espérate, los chinos no entran aquí. Entonces, son focos chinos que a los 10 días se funden. Creo que hay una incongruencia muy grande. Está muy bien expuesto, el tratado te da muchos beneficios, pero yo quisiera saber realmente, te digo, oficialmente, cuáles son los nuestros. Me parece que ninguno. Una posición así firme con datos, como tú dices, sustentada en datos, no la ha habido. Jorge Castro, ¿a dónde te vemos rápido? ¿Dónde te podemos mandar correos? A jcastro-noriega@hotmail.com y en el portal digital JC Comunicación Digital www.jorgecastronoriega.com. ¿Y te leemos en dónde? En el diario Quintana Roo, sí, y el mismo portal de noticias también. ¿Un correo? Un correo es la prensa francesa, www.prensafrancesa.com, pero si no, contigo es un placer siempre estar. Nicolás, ¿un correo? A N de Nicolás, I de Ignacio, D de Dedo, U de Uva, G de Gato, O de Oscar 2003 @yahoo.com.mx, pero me pueden leer en varios lados, pues está en mi propia revista, La Gaceta del Pensamiento, está en la de Hugo Estos Días, y en varios portales electrónicos reproducen mis textos. Bien. Jorge González. Pues yo aquí contigo, sí, nos vemos. Y todos aparecemos en liliarellano.com. Así es. Gracias. Muchas gracias. Que pase usted un magnífico fin de semana. You must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue